Buenos días a los medios de información que cubren en esta mañana esta conferencia de prensa que ofrece el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. Va a estar integrada esta conferencia por tres anuncios. Uno que hará el senador Alejandro Encinas y Fidel de Médicis, para el cual están con nosotros diversas personas del estado de Morelos sobre temas que impactan a su vida, a su entorno, a su realidad. La otra otra parte que va a presentar la senadora Dolores Padierna sobre el tema de Ronda 1 y la última parte que correrá a mi cargo sobre el tema de la inminente llegada al Senado de ternas para ocupar dos cargos de la Suprema Corte de Justicia, en donde existe la sospecha o donde hay evidencias de un acuerdo entre PRI y PAN de reparto. Abordar una posición en relación al tema del populismo, que es un asunto que ha planteado el presidente de la República en foros nacionales e internacionales, y lo que ustedes quieran preguntarnos a los medios ya para sabrosear la conferencia de prensa. Entonces, el senador Alejandro Encinas arranca con su anuncio. Sí, vamos a referirnos en esta primera etapa de la conferencia de prensa a un conflicto social que viene desarrollándose no solamente en el oriente del estado de Morelos, sino que ha implicado ya movilización social en otras entidades, que está vinculado a la construcción de una planta termoeléctrica en la comunidad de Huesca, en el municipio de Yecapixtla, en el estado de Guerrero, de Morelos, en donde se está pretendiendo utilizar el agua del río Cuautla, que beneficia actualmente la actividad productiva de la comunidad de Huesca y de otras comunidades de esta región, pero que se asocia también a la construcción de un gasoducto que ya en Puebla ha generado varios conflictos de carácter social para alimentar un gasoducto de gas natural, y que incluso hoy en Tlaxcala también ha generado fuertes tensiones sociales. La comunidad de Huesca, está aquí con nosotros hoy el compañero Jorge Zapata González, conocido por su apellido, el abuelo en particular. Le damos la bienvenida, acompañado de dirigentes de la comunidad, y quisiéramos que él diera la exposición de este asunto, que es un tema que se va a volver recurrente en este país, el asunto de los despojos de los recursos naturales, de los bienes de las comunidades en materia de agua, de tierra, de bosques, que lamentablemente con las reformas en materia energética, en materia de hidrocarburos, se está presentando ya en muchos estados de la República. Entonces, le pedimos a Jorge Zapata, por favor, haga el uso de la palabra. Gracias. Antes que nada, agradecer la amabilidad de aquí de los compañeros del Senado, que esperemos contemos con su apoyo para poder suspender este megaproyecto de la termoeléctrica en Huesca, municipio de Yecapixtla, en el estado de Morelos. Dice aquí: el proyecto integral Morelos, que hoy amenaza el medio ambiente, la salud, la vida y la libertad de miles de morelenses, representa un verdadero ecocidio, un etnocidio y la violación sistemática de los derechos humanos, debido a que la termoeléctrica emitirá gases de efecto invernadero y cenizas o humo que producirán mayor calentamiento global, la destrucción de la naturaleza y enfermedades pulmonares, oftalmológicas, epidérmicas, congénitas, además de diferentes tipos de cáncer, negándonos el derecho a un medio ambiente sano, a la salud y a la vida. La termoeléctrica consumirá 50 millones de litros de agua diarios de la subcuenca del río Cuautla, regresando una quinta parte contaminada con desechos tóxicos, explosivos y radioactivos al río, cuyos recursos hídricos son utilizados por unos 15,000 agricultores para el riego de sus siembras y dan vida a la flora y fauna de gran parte de la selva baja caducifolia del suroriente de Morelos.
El permiso para el funcionamiento de la termoeléctrica es de 25 a 30 años, por lo que multiplicado por la cantidad de agua que consumirá diariamente, el resultado en 1 o 2 décadas será la erosión y desertificación de los suelos, ya que en menos de 20 años dejarán secos no solo el río Cuautla, sino todos los manantiales, pozos y arroyos de la subcuenca, y nos arrebataría el derecho humano y constitucional al agua, tanto a los habitantes de la región oriente como a los de la región sur de la entidad. La termoeléctrica de Huesca usará al mes 3.800 kilogramos de gas cloro, que en caso de explosión formarían una nube tóxica en 14 kilómetros a la redonda, causando la muerte de miles de personas debido a que el gas cloro reacciona con el agua contenida en las mucosas, produciendo ácido clorhídrico, un irritante que puede llegar a ser letal, ya que para eso fue creada esta arma química por el doctor alemán Fritz Haber, conocido también como Bertolita y usada por Alemania en la segunda batalla de Ypres el 22 de abril de 1915 contra franceses y argelinos durante la Primera Guerra Mundial. El gasoducto representa un riesgo inminente para cientos de miles de habitantes de los estados de Morelos, Puebla y Tlaxcala, no solo porque en 2010 ocurrieron de 1 o 2 siniestros diariamente en instalaciones de Pemex, tal como lo reconoció su director en ese entonces, sino también porque el gasoducto, al igual que la termoeléctrica, en caso de una erupción del Popocatépetl, bloquearían las rutas de evacuación de la gente, puesto que se producirá una cadena de explosiones e incendios ante la caída de material volcánico sobre el ducto y la fuga de gases. Los ductos que se llevarán el agua y la regresarán contaminada atraviesan zonas densamente pobladas de los municipios de Cuautla y Ayala, al igual que el gasoducto Tlaxcala, Puebla, Morelos, los cuales están expuestos a fugas o explosiones, convirtiéndolas en zona de riesgos grave, lo que estará generando una situación de inseguridad ante posibles desastres en el futuro, relacionados a cualquier fenómeno natural perturbador como el geológico y a cualquier fenómeno químico, tecnológico o falla humana en su instalación u operación. El gobernador Graco Ramírez y la Comisión Federal de Electricidad y empresas españolas encargadas de la construcción y de la operación de la termoeléctrica y el gasoducto, de las cuales es socio mayoritario el Príncipe de España, han violado las leyes internacionales, nacionales y estatales que protegen los derechos humanos, el medio ambiente, las garantías individuales, así como el derecho al agua, la salud, la vida y la libertad. Se ha violado también el derecho a la libre manifestación de las personas que se oponen al proyecto integral Morelos y el derecho a la libre autodeterminación de los pueblos, que implica el derecho a decidir de manera autónoma sobre su territorio y preservar su cultura, incluyendo la forma del uso del suelo, que en la región oriente de Morelos es de vocación agrícola, derechos establecidos en la Constitución Política, la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la ONU y en el Acuerdo 169 de la OIT. Los habitantes de los municipios de Ayala y Cuautla, así como de los demás municipios de la entidad y de otros estados circunvecinos, somos descendientes de los pueblos originarios que han venido luchando desde hace 520 años por la defensa de sus tierras, montes, aguas y cultura, quienes durante los 2 primeros siglos de la colonia obtuvieron importantes triunfos en la batalla legal por su territorio, frente a un sistema hacendario que se expandió y se consolidó durante los siglos XVIII, XIX y XX y se desarticuló al ritmo del avance o tropel de la Revolución Mexicana. La lucha por la tierra para los zapatistas fue la batalla por la madre tierra, la que se dice patria. El plan de Ayala, que fue el plan libertador de los indígenas y campesinos, representó una bandera de lucha que significó la determinación de dar continuidad al proceso de lucha y resistencia en contra del despojo de la madre tierra, el saqueo de los recursos naturales como el agua y la explotación colonial española, pero también la decisión de luchar contra la explotación neocolonial estadounidense, inglesa o francesa y la dictadura de Díaz Madero, Huerta, Carranza, etcétera, así como la disposición de derramar su sangre para reconquistar sus libertades y reivindicar sus derechos. Con base en tales considerandos y con fundamento en los artículos 3, 19, 20, 21, 22 y 30 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la ONU, los artículos 1, 2 y 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 13 y 14 del Código Civil del Estado Libre y Soberano de Morelos, exigimos la cancelación inmediata del proyecto integral Morelos, la termoeléctrica, el gasoducto y los acueductos. 2. Respeto total a las concesiones de agua de los pueblos. 3.
el retiro inmediato de los ductos por parte de las empresas que los instalaron y el arreglo de desperfectos en calles, red de agua potable, electricidad y drenajes que ocasionen. 4. La creación de una universidad para la energía solar en lugar de la termoeléctrica en Huesca. 5. O su conversión en el Museo de la Ignominia, palabra que significa una ofensa pública que sufre el honor o la dignidad de una persona o un grupo social, es decir, el deshonor, descrédito de quien ha perdido el respeto de los demás a causa de una acción indigna o vergonzosa. Por la defensa del medio ambiente, el agua, la vida y el derecho de la autodeterminación de los pueblos, exigimos la cancelación del proyecto integral Morelos. Como ven, a grandes rasgos, este es el proyecto de la termoeléctrica. Tenemos pruebas contundentes que hemos llevado a varias instancias locales, estatales y federales, en las cuales les ha valido un soberano rábano todo lo que hemos hecho jurídicamente. Tenemos documentos donde ni la Conagua ni la Seagua le ha otorgado un solo permiso a esa termoeléctrica para continuar con los trabajos. Sin embargo, se están brincando todo eso y les vale madre seguir con sus trabajos con tal de salirse con la suya. Quiero decirle a todo el pueblo de México, a toda la nación mexicana, que no vamos a permitir que el pueblo donde nació el agrarismo, donde nació mi abuelo, el general Zapata, vamos a permitir ni ahora ni nunca que vayan a enriquecerse manos extranjeras a costillas de los recursos del pueblo de Morelos y de todos los mexicanos. No, señores, ya basta. Si los gobiernos entreguistas quieren hacerlos ricos, que busquen qué les van a vender, pero no el Estado de Morelos ni en la República Mexicana. Vamos a constituir ya más el despojo de lo que nos están haciendo objeto todos nuestros gobernantes. Y confiando en nuestros gobernantes que están aquí presentes, yo sí les pediría que nos apoyen, porque la lucha que estamos ahorita haciendo es legal y es auténtica, porque Morelos se ha distinguido por ser un estado de producción agrícola y no un estado industrial. Y eso es lo que quieren, por eso les surge hacer su termoeléctrica, porque inclusive la electricidad que va a generar esa termoeléctrica no es ni para el estado de Morelos, es para vendérsela a California y a Latinoamérica, a costilla y a costa de los recursos de todos los morelenses, y no estamos dispuestos a que eso sea. Por eso a Graco le interesa la ampliación de la autopista de la Pera de Tepoztlán, le interesa echar a andar todas las vías perdidas, pero no es para que nos apoye a nosotros los campesinos, es para el saqueo de todos los recursos de mineral que van a extraer de las minas, porque hay 26 permisos para explotación minera en el estado de Morelos, y para eso les surge ampliar carreteras, para el flujo rápido de todos sus carros y el saqueo de todos los minerales que puedan extraer de Morelos. Entonces no estamos dispuestos y confiamos en ustedes y les pedimos humildemente que nos apoyen en este proyecto, que nos demuestren que sí fueron puestos por el pueblo y que van a gobernar para el pueblo. Muchas gracias. Si me permiten, quiero también que el biólogo que nos acompaña nos dé una explicación de la contaminación que ya se está generando cuando el gobernador dice que no va a contaminar. Por favor. Buenos días, miren, yo soy biólogo, tengo estudios de maestría y doctorado. Trabajé en la Dirección General de Reordenación Urbana y Protección Ecológica del Departamento del Distrito Federal. En la época en que yo trabajé, el gobierno de Japón le donó a la Ciudad de México el equipo más avanzado que había en ese momento sobre estudios meteorológicos, y con investigadores del Instituto de Meteorología de Osaka, Japón, realizamos un estudio meteorológico para ver cómo afectaban las condiciones ambientales la dispersión de los contaminantes del aire en la Ciudad de México. Bueno, con esta experiencia yo les puedo hablar con certeza, como científico también, que soy un doctor en ciencias, que el proyecto integral Morelos causará un grave daño al medio ambiente. No solamente es el uso del agua, que por sí mismo causa efectos económicos sobre la población que depende del campo. Un campo que si ustedes saben, en el estado de Morelos se siembra pues como la época prehispánica, ¿no?
Miren, yo he asistido a las conferencias, a las pláticas de los agricultores en Ecuilco y otros lugares aledaños que son agricultores, y no hay estudios de físico-químicos del suelo, no hay estudios físico-químicos y bacteriológicos del agua. Se siembra con condiciones de agua de pésima calidad. Es decir, tenemos universidades, nos formamos científicos en todo el país, y en el estado de Morelos se siembra, pues vamos a decirlo de manera primitiva y rudimentaria. Bueno, en este momento la lucha en el estado de Morelos con relación a la termoeléctrica está polarizada. Los pobladores que se oponen a la construcción y al paso del gasoducto que atraviesa Tlaxcala, Puebla y Morelos. Son cerca de 80 pueblos que están en lucha permanente por el alto riesgo. Investigadores del Instituto de Geofísica de la UNAM han externado a través del CENAPRED que el proyecto del gasoducto es inviable por el alto riesgo que representa para las comunidades el paso de este gasoducto, que mantendrán en riesgo latente por la explosión del volcán o por la explosión misma del gasoducto. Por otro lado, el problema del agua son más de 3,000 agricultores que siembran y que sus familias viven del campo, como les digo, ¿no? A pesar de que no hay desarrollo económico, hay una gran productividad. Entonces, este problema es un problema social, es un problema político, es un problema económico. La contaminación del aire que va a generar las termoeléctricas, sabemos que emiten grandes cantidades de óxidos de nitrógeno y óxidos de azufre, ozono, dióxido de carbono. Bueno, pero además, como yo les contaba, que yo trabajé en un proyecto de investigación sobre las cuestiones meteorológicas, la región del Valle de Morelos presenta un gran problema. Casi como en la Ciudad de México, hay más de 200 días con inversiones térmicas. La inversión térmica, como ustedes la conocen, es una especie de tapadera que no permite que los gases suban a las capas altas de la atmósfera. Entonces, esto genera una gran acumulación de gases. Además, hay otro factor muy importante, no hay dispersión del aire. Entonces, lo que yo preveo, de hecho tengo unos videos en YouTube donde se puede ver que esto va a generar un grave problema ambiental y que eso va a detonar una lucha, porque ahorita, por ejemplo, es, como les decía, el gasoducto y el agua, pero posteriormente serán los problemas de las enfermedades respiratorias. Desde mi punto de vista, señalo que el proyecto es inviable y declaro que este proyecto es inmoral, injusto, ilegal, porque se anteponen los intereses de los transnacionales en contra del pueblo. Gracias. Cierra, Alejandro, ¿no? No, Fidel, por favor. Primero agradecer su presencia, compañeros de la prensa, y efectivamente decirles que el proyecto Huesca es un asunto que puede detonar un conflicto social de dimensiones impredecibles. En Morelos, igual que en el país, se están haciendo obras que lastiman a los habitantes de las poblaciones, lastiman el medio ambiente con toda la agresividad de que es capaz un gobierno. El gobierno de Graco Ramírez es un gobierno autoritario que no toma en cuenta a la población. Ha ido desarrollando este proyecto, concretamente el de Huesca, de manera alevosa, de manera mentirosa, porque nos consta que, por ejemplo, el caso del campo de uso común de Ayala, fueron engañados los campesinos, se les prometieron cosas y una vez que lograron lo que quisieron, no cumplieron absolutamente nada de lo que ahí se comprometieron. Como bien lo ha planteado el compañero Jorge, que es nieto de nuestro prócer, el generalísimo Emiliano Zapata Salazar,
la lucha puede desencadenar cuestiones muy violentas en Morelos, porque en Morelos el antecedente es ese. Los morelenses, sobre todo lo de la parte región oriente del estado, no tienen miedo. Yo escuchaba a un compañero de Temuac que platicando el tema me decía: Fidel, si se hace necesario regar un poquito más de sangre para que nos respeten, lo vamos a hacer. Pero la sangre no solo va a correr de un lado, va a correr de los dos lados. Así piensan los morelenses, y en eso es lo que tiene que pensar Graco Ramírez antes de imponer proyectos en contra de la población. Consultar a la población. El proyecto Tepoztlán, la pera Tepoztlán, recuerden que corrió un gobernador ya, a Jorge Carrillo Lea, por querer imponerles el campo del club de golf, y seguramente por eso Graco ya le está midiendo el agua ahí, porque los tepostecos, si se sigue metiendo con ellos, seguramente será la caída definitiva de Graco Ramírez por violentar los derechos de los pueblos y sus usos y costumbres. Sé que los compañeros de Huesca tienen razón y por eso los apoyamos. No estamos de acuerdo con un proyecto que no se consulte, no estamos de acuerdo con un proyecto que está demostrado que perjudica a las personas y al medio ambiente, y sobre todo el gran riesgo por la zona sísmica en que está asentándose el gasoducto que viene desde Tlaxcala. Muchas gracias. Gracias. Escuchamos a la senadora Dolores Padierna. Bueno, sobre Ronda 1 es un tema muy técnico, lamentablemente, pero demasiado importante, más a la luz del paquete económico que nos fue entregado apenas la semana pasada. Premisas rápidas: estos 3 campos que ayer se licitaron, pues son reservas 2P probables, pero que nada más falta meter los tubos para sacar el petróleo y convertirse en reservas probadas. Que esta ocasión, a diferencia de la primera licitación, la Secretaría de Hacienda hizo públicos los valores mínimos de utilidad operativa para el Estado, y al hacerlos públicos, pues ya los privados fueron a la segura a ofertar su propuesta de pago para el Estado. También, por otra parte, que toda la inversión ya está hecha, o gran parte de la inversión ya la hizo Pemex, todo lo que se refirió a la exploración para saber que en esos campos hay petróleo y hay gas. En realidad se trata de crudo ligero y de gas natural. Siendo muy breve, diré que haciendo las cuentas econométricas de cada uno de los valores, en el caso del área 1, el Estado se quedará con el 35% del volumen de la producción de petróleo, el resto será privado, y con el 45% de la renta petrolera, el resto será privado. En el caso del área 2, el Estado se quedará con el 30% del volumen de la producción, el 70% será privado. Se quedará en el área 2 con el 40% de la renta petrolera, el 60% será privada. En el área 4, el Estado se queda con el 32% del volumen de la producción de petróleo crudo y con el 42% de la renta petrolera. En los 3 campos se está compartiendo renta petrolera en cantidades muy altas. Por una parte, estamos compartiendo renta petrolera, perdiendo ingresos federales. Eso de por sí ya es un grave problema de ingresos, pero lo que nos sorprende y nos molesta es que en la Ley de Ingresos 2016, en la iniciativa del gobierno, se propone que se haga retroactivo al 2015 varios conceptos, entre ellos el de la deducibilidad inmediata de las inversiones. La deducibilidad inmediata de las inversiones quiere decir que se adelanta el pago del gobierno con cargo al fisco de las inversiones que vayan a realizar los privados.
y se extiende a las compañías petroleras, lo cual desarma todo el discurso del gobierno que dijo que las petroleras privadas venían a inyectar recursos, y ayer la subsecretaria de Hidrocarburos dijo que venían a poner 3,000 millones de pesos de dólares de inversión. Bueno, eso no lo van a poner, sino que lo va a poner el propio Estado, es decir, el propio fisco, con este procedimiento de deducibilidad inmediata de las inversiones, que en realidad es un financiamiento del fisco de las inversiones, o equivale a que el fisco financie las inversiones que van a hacer las empresas petroleras. Es un financiamiento que se otorga a las empresas. Nosotros lo hemos defendido para las micro, pequeñas y medianas empresas. De ninguna manera para los holdings, para las megaempresas, mucho menos para las empresas petroleras o energéticas. Se adelanta el pago. Entonces, y dicen en el paquete económico que comenzará a aplicarse desde el 2015, cuando una ley que todavía ni se aprueba va a ser retroactiva al año que no es. La ley de ingresos, por ejemplo, pues es anual. La ley 2015 está corriendo. No puede aplicarse la ley del 2016 retroactivamente para el año 2015. Es decir, estamos hablando de que, por un lado, no va a fluir la inversión que están diciendo, y el gobierno está midiendo el éxito, entre comillas, de la Ronda 1 en el número de participantes, en el número de licitaciones que están adjudicando. Pero un éxito del petróleo es cuánto ganas o cuánto pierdes. Y en este caso, tanto en volumen de producción como en renta petrolera, el Estado ya lleva las de perder. Y si además, en lo poco que iba a ganar, que era en que trajeran las petroleras privadas, inyectar recursos frescos a nuestro país, tampoco va a ser, porque quien les va a dar la inversión a través del procedimiento de deducibilidad inmediata de las inversiones será el propio gobierno. Es cuanto. Gracias. Sí, ya no quise decir muchas cosas, pero aguas someras y sin riesgo y sin nada. Gracias. ¿Les parece que demos esta última parte de la conferencia y después abramos a preguntas de los reporteros? Que no veo muchos, por cierto. ¿Sí están atrás? Levanten la mano. Ahí está. Ahí no están, ahí están. 3 temas. El tema de la Corte, el tema de candidaturas independientes y el tema del populismo. Ante la inminente llegada a este Senado de 2 ternas que el presidente de la República enviará para la designación de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se considera: 1. Los integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación deben tener un perfil que garantice independencia, autonomía y capacidad para que el máximo órgano del Poder Judicial Federal cumpla con las funciones y atribuciones que le confiere la Constitución y las leyes. 2. El presidente de la República, al integrar las ternas, tiene la oportunidad de enviar un mensaje de certidumbre y responsabilidad al pueblo de México. Tiene la obligación
de cuidar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Repito, de cuidar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Debe asumir un comportamiento de jefe de Estado, velando por la debida independencia y autonomía del Poder Judicial Federal, uno de los tres poderes de la Unión. 3. Se ha denunciado públicamente y puede haber evidencias del acuerdo del Gobierno de la República con el Partido Acción Nacional para integrar 2 ternas con un perfil en cada una de ellas, en donde aparezca una o uno como destinatario preacordado, uno para el PRI y otro para el PAN. Esta sospecha ha motivado el reclamo de la sociedad y la protesta de jueces y magistrados del Poder Judicial de la Federación. 4. Ante la crisis de credibilidad que el pueblo tiene sobre el ejercicio del poder público, sobre la clase política en general, y en concreto, en esta materia, la administración y impartición de justicia, concretar por parte del Ejecutivo Federal las 2 ternas en las que se evidencie el supuesto acuerdo entre el PRI y el PAN para repartirse los espacios que a partir del mes de noviembre habrá en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática llama al presidente de la República a asumir su función de jefe de Estado, para cuidar la independencia y autonomía del Poder Judicial de la Federación. 5. Ni una más de las acciones del gobierno que impliquen un alejamiento y desdeño a la opinión de la sociedad. Este es lo que decimos en relación al tema de los ministros. 2. En relación a candidaturas independientes. Segundo, uno de los elementos destacados en las elecciones del pasado 7 de junio fue la irrupción en el escenario político de las candidaturas independientes, particularmente que un candidato sin partido ganara la gubernatura de Nuevo León. El triunfo en Nuevo León, la llegada de un diputado independiente a la Cámara de los Diputados, los triunfos en los procesos electorales como en Morelia, uno de los distritos de la zona metropolitana de Guadalajara, instalaron el escenario de las candidaturas independientes en las elecciones locales a desarrollar en el 2016 y 2017 y rumbo al proceso electoral del 2018. Al respecto y sobre hechos en relación a este tema que intenta cerrar la participación ciudadana y cancelar la figura de las candidaturas independientes que apareció en la reforma política construida en el 2013, decimos: 1. Las candidaturas independientes son una alternativa de participación electoral de las y los ciudadanos,
Diferente a los partidos políticos tradicionales, las candidaturas independientes fortalecen la democracia y al ciudadano. 2. Las candidaturas independientes aparecen, se generan, se construyen de manera natural, en lugares y coyunturas específicas. Este es el espíritu de este tipo de fenómenos políticos. La construcción de candidaturas independientes desde el estatus, desde el nivel de personalidades, desnaturaliza esta vía de participación electoral. ¿Cómo que se reúnen para planear la construcción de una candidatura independiente? Esto, si se concreta, equivaldría a secuestrar la figura de las candidaturas independientes. Repito, las candidaturas independientes se construyen de manera natural, aparecen, son una expresión necesaria de un momento social y político y cultural, de un lugar, pero no pueden ser el producto del acuerdo de los grandes ricos y las grandes personalidades para conseguirlo. Las candidaturas independientes no deben de construirse para beneficiar o intentar detener a alguno de los aspirantes a un proceso electoral local o federal. No pueden ser parte de una estrategia para impedir el movimiento natural de una sociedad en favor de alguien o de algo. No pueden ser parte de una estrategia. Sería tanto como volver un instrumento perverso el tema de la participación de la sociedad a partir de las candidaturas independientes. 3. Rechazamos los intentos de los gobiernos estatales, no intentos, la concreción en varios estados de la República sobre reformas electorales que simplemente vuelven imposible la concreción de alguna candidatura independiente. Al aumentar los requisitos establecidos en la Constitución General de la República. Puebla, Chihuahua, Tamaulipas y los que vienen. Veracruz. En Puebla llegó el caso de establecer, no solo subir el porcentaje a 3%, no de la lista nominal, sino del padrón, que es diferente, de las gentes que avalan a una candidatura independiente para hacerla motivo de registro, sino de llevarlo al nivel de presencial, no de que se entregue la firma y la copia de la credencial del elector, sino para formarse en más de 120 municipios y ir a llenar un formato para decir que está en favor de una candidatura independiente. Cuatro, el grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en el Senado de la República presentará, no anunciará, como se hizo por el Partido Acción Nacional, que anunció la presentación de una iniciativa y sin haberla presentado. Yo acabo de preguntar aquí a servicios parlamentarios en el Senado y no ha sido presentada. Y acabamos de preguntar en la Cámara de Diputados y no ha sido presentada. Presentaremos una iniciativa de reforma constitucional para garantizar
que en las constituciones locales de las entidades de la República y en las leyes electorales no se haga nugatorio la figura nugatoria, la figura y nugatorio el derecho de los ciudadanos de participar como candidaturas independientes. Y presentaremos al Partido Acción Nacional y a todos los partidos una propuesta de pronunciamiento del Senado. Porque los líderes nacionales de todos los partidos, del PRI, del PAN y del PRD, los líderes nacionales han hablado que están a favor de las candidaturas independientes y han expresado su preocupación de lo que los gobiernos estatales han estado haciendo, pero en algunos casos selectivamente han firmado la acción de inconstitucionalidad y en otros no. Así de simple, como que juegan a que solamente sea una posición política, porque sin duda las candidaturas independientes atentan contra la partidocracia. Entonces vamos a presentar también un punto de acuerdo que vamos a ofrecer para que lo compartamos por todas las bancadas, PRI, PAN, PT y las dos candidatas que no tienen, las dos senadoras que no tienen grupo parlamentario, y que lo volvamos una posición del Senado. Porque el Senado, si hubiera tenido una disposición, hubiera presentado acciones de inconstitucionalidad en contra de las leyes electorales. No hagamos de los anuncios políticos una estrategia de demagogia y hagamos acciones concretas desde la competencia de los órganos de los que somos parte. Eso hubiéramos hecho. Pues ahora hay que hacer acciones concretas. Nosotros presentaremos una iniciativa de reforma constitucional para garantizar que esta figura de candidaturas independientes, este derecho de los ciudadanos, no se vuelva nugatoria ni nugatorio. Y presentaremos un punto de acuerdo que le ofreceremos para compartir a todos los grupos parlamentarios sobre una posición política del Senado de la República. Tercer tema, el puesto en moda por el presidente de la República. El tema del populismo y la demagogia. El populismo es de pueblo, ¿eh? Populismo viene de la palabra pueblo, ¿sí? ¿De acuerdo? Si ustedes ven una definición del populismo, es una tendencia política que postula la defensa de los intereses y aspiraciones del pueblo. Sobre esta tendencia debemos de precisar, es decir, debiéramos ser todos populistas, ¿eh? No, pero vean cómo se ha deformado. O sea, estoy hablando para que no digan el populista de Miguel Barbosa, no, ni se llama populista, no. Yo estoy diciendo en esencia cuál es la palabra. Es una tendencia en favor del pueblo, pero lo que se ha convertido es en una estrategia perversa para engañar al pueblo. ¿Verdad que sí? Para engañarlo. Y ya los beneficiarios o los perjudicados ya es otra cosa. Pero comparto, comparto, don Emiliano. Comparto. Pero el mío es Emiliano. ¿Sí? 1. El populismo puede presentarse tanto en la izquierda como en la derecha, con formas y personajes propios de cada tendencia política, pero con idénticos resultados: la polarización social, el encono y la demagogia. Está en todos lados. Y el populismo institucional también. 2. La mejor forma de combatir al populismo son las acciones, las políticas públicas que trasciendan la demagogia y la retórica de estas visiones.
México no requiere de mesías, de elegidos o de propuestas que exacerben las divisiones y nos confronten. El populismo mata la democracia y su único resultado es la desigualdad y la confrontación. 3. Ante el populismo de izquierda, debemos de construir una izquierda social y democrática. Construir la unidad en torno a iniciativas que busquen la igualdad, las libertades y derechos, y que coloquen en el centro de la acción política al ciudadano. 4. Cabe mencionar que el populismo no es únicamente una estrategia que se hace desde la oposición. El discurso populista también puede provenir desde el gobierno o proviene desde el gobierno. Esto ocurre cuando las políticas públicas tienen como objetivo, como dice el dicho, taparle el ojo al macho. Es decir, que de manera intencional, desde el poder, se exacerban las acciones de gobierno, se vuelven grandes siendo pequeñas o engañosas, con el propósito de presentarse como el salvador del pueblo y como única opción para su desarrollo. Cuando se tienen propósitos ajenos y hasta perversos. El populismo desde el gobierno ha sido uno de los principales problemas de México, porque fácilmente se convierte en demagogia y lo que resulta es una forma de encubrimiento de actos de corrupción y de tráfico de influencias. 5. Equivocada la estrategia del presidente Peña de repetir en foros nacionales e internacionales sus fobias sobre el populismo, sobre lo que él denomina populismo. Repito, equivocada la estrategia del presidente Peña de repetir en foros nacionales e internacionales sus fobias sobre lo que él denomina populismo. Equivocada porque un jefe de Estado no debe demostrarse como un agente electoral a favor de ninguna tendencia política. Equivocada porque arranca en esta segunda mitad de su gobierno con esos dichos y esas acciones, la competencia electoral con mensajes que dividen y polarizan. Que no se repitan los errores de ver enemigos donde no hay, que no se repitan las acciones que ocurrieron en el año 2006 de utilizar al poder público federal en favor de un partido político y de un candidato. Es lo que le queremos decir esta mañana sobre estos 3 temas y estamos a sus órdenes. Ay, yo quisiera hacerle varias preguntas. Una al señor Zapata. Le quiero preguntar si ya están planeando las movilizaciones que van a llevar a cabo para tratar de frenar esa obra, dado que el gobernador Graco Ramírez no tiene la menor intención de dar marcha atrás. Y quisiera preguntarle también a la senadora Padierna si esto que nos comentó significa que el gobierno federal está prácticamente malbaratando el petróleo, dándoselo a lo mejor a empresas amigas de algún político. Y al senador Barbosa quisiera que me dijera si hay alguna posibilidad de que en el caso de los ministros de la Suprema Corte finalmente no impere lo que el PRI y el PAN tienen ya decidido, que es imponer a sus candidatos, uno de ellos Raúl Cervantes.
Encinas, no, señor Zapata. Y que Zapata viva. Que la lucha siga. Miren, la Organización de los Pueblos de Morelos ya está hecha. Estamos esperando la embestida del gobierno estatal, así como hizo el acueducto, donde puso un granadero a 1 metro uno de otro y la maquinaria trabajando en medio y golpeando a todos los que se oponían a ese gasoducto y acueducto. Entonces, eso fue en el 2012. Ahorita tenemos ya convocada la mayoría de gente del estado de Morelos, contamos afortunadamente con un promedio de unas 60 organizaciones que están dispuestos, en caso de que haya chingadazos, vamos a agarrar el toro por los cuernos y a ver de a cómo nos toca. Así es. Tenemos, no hace mucho, hace 15 días, una conferencia de prensa donde Graco Ramírez convocó a todos los comisariados corruptos, vendidos, pero no convocó a nadie de los ejidatarios. Ese proyecto de la termoeléctrica lo arrancaron con la pura acta firmada por el puro comisariado, porque ni siquiera la firmó su comité ejidal completo. Y ahorita otra vez está convocando a los puros comisariados, pero que no se le olvide al baboso de que la asamblea es la que da la última palabra, y mientras no nos presenten un acta de asamblea con el 50+1, lo que firme el comisariado nos tiene sin cuidado. Lo que sí es cierto, que vamos a pelear con todo lo que esté a nuestro alcance, jurídicamente, socialmente, nuestros recursos, y no se los vamos a dejar a manos extranjeras. Tenemos documentos para avalar todo lo que estamos diciendo jurídicamente. El ejido de Anenecuilco metió un amparo, tenemos 5 suspensiones, 2 provisionales y 3 definitivas, y con todo eso se les están pasando por el arco del triunfo y están continuando sus trabajos. Entonces, bajo advertencia, que se atengan a las consecuencias, porque como lo dijo el senador, estamos dispuestos a que corra sangre, tanto de nuestro lado como de aquel lado, pero no va a ser tan fácil. Y Morelos siempre se ha distinguido por defender lo que es suyo. Y ya no estamos solos, contamos con la gente de varios estados, de la mayoría del estado de Morelos, y lo siento por Graco, porque al único que le queda a Graco es renunciar al cargo que tiene porque le quedó grande la silla. Y esperemos que tenga una poquita de dignidad y renuncie al cargo, porque ahorita tenemos en puerta un evento de un artista llamado Sting, donde van a pagarle 80 millones de pesos a un artista que ni conocemos, nomás por antojo de lo de su esposa. Sin embargo, esos 80 millones de pesos bien que pudieron desviarse para comprar insecticida para una plaga muy fuerte que se llamó pulgón amarillo, que le cayó a las milpas y a los sorgos y se perdió como el 70% de cosecha. Sin embargo, él prefiere mejor traer a un artista inglés a desviar ese recurso para apoyar al pueblo o al campo. Entonces, hay que ser congruente con lo que se dice. Sin embargo, en sus discursos demagógicos presume que apoyos al campo, apoyos para tal cosa, lo cual no es cierto. Tenemos ya una inconformidad tan grande que ya le promovimos aquí ante la PGR una auditoría por los 2.806 millones de pesos que entregó al Estado. Y también queremos que nos aparezca dónde están los 500 millones que desvió para hacer el nuevo edificio del Congreso. Los 500 millones que desvió de la salud, donde están metiendo aparatos ya de tercera, quinta, y sin embargo les dan una pintadita y lo están metiendo como nuevos y a precios quíntuples, si usted quieren, de su valor real. Entonces, es un descontento ya popular, y por el bien de Morelos, si le queda una poquita de dignidad, es mejor que renuncie, chingado viejo pelón ese. Gracias. Que nos pagan los morelenses y se regrese para atrás. Claro. Además, el agua es un tema de seguridad nacional, porque ejidatarias y ejidatarios no estamos dispuestos a dar una sola gota de agua a la termoeléctrica, ya que es nuestro modus vivendi. Aquí hay un video, si alguien lo quiere, para que vean de qué manera
dicen los presidentes del comisariado ejidal Y lo distribuimos. que fueron chamaqueados. lo Y reproducimos. aquí de qué manera, sí, se los entrego para que no digan que nosotros, ejidatarios, que nos mantenemos Aquí hay de la tierra, información que completa nos queremos, mantenemos desde de la tierra, cuando golpearon a los nos primeros que quieran se quitar opusieron. Hasta que lo reproduzcamos. el agua. Acuérdense bien, quien es el dueño del agua es el dueño de la vida. Seguridad nacional. Les pido a todos ustedes que nos apoyen. Y más que Morelos es la cuna del agrarismo. Es una vergüenza que ahí nace un personaje y que dice, pasen a firmar. Los que no tengan miedo, fue para defender montes, tierras y aguas. Y en ese video dice ahí el gobernador, pasen a firmar los que no tengan miedo, y hace que firmen todos los comisariados ejidales. Así que por favor, ¡viva Emiliano Zapata! Porque se ¡viva! Gracias. Quiero decirles también que como descendiente del general tengo la obligación de sangre y un deber como mexicano que no puedo ni debo ignorar, y tengo que estar del lado de la gente que mi abuelo defendió, y ni ahora ni nunca vamos a permitir que nos roben los recursos que son de nosotros los morelenses. Gracias. Bien, pasando al siguiente tema. A ver, nada más el señor, un comentario que me está pidiendo y pedir la comprensión. Es que no es asamblea, es una conferencia. Olimpio Alonso de Tlayacapa. No está solo el dirigente que hemos venido a apoyar aquí. Hay muchas organizaciones del Estado de Morelos, investigadores de la sociedad civil, que no podemos tolerar más los abusos del gobierno federal. Ese panorama sombrío que nos explican nuestros señores senadores es preocupante, compañeros. Las instituciones del Estado mexicano no están funcionando. Es por demás que nos expliquen. Ayer la Corte acaba de quitarles el derecho sagrado a los trabajadores de la educación de Zacatecas por votación, porque no compaginan el modelo educativo federal con el modelo educativo del Estado. Vergonzosamente sobre las situaciones laborales de los trabajadores. Y nos explican, en verdad, que el problema es que las instituciones no están funcionando. 2 ministros se sustituyen a partir de los próximos meses, pero son ministros que vienen a estar en contra del pueblo, compañeros. Y lamentablemente el hilo se rompe por lo más delgado, la clase trabajadora. Porque nosotros no podemos indicarle a los senadores que hagan una ley para que les quiten las pensiones millonarias que tienen los funcionarios, los expresidentes. No, compañeros, venimos a defender el Ideal de Zapata y estamos con ellos. Me faltó explicar la parte científica de cómo vienen los humedales que vienen del volcán Popocatépetl y las irrigaciones que vienen de la sierra de Chichinauca. Esto es lo que tenemos que aclarar posteriormente y lo haremos con gusto. Aquí estamos apoyando a la UTC. Gracias, señor. Gracias. Pues sobre ronda 1 es muy importante decir que se trata de aguas someras. Estamos hablando de que el petróleo está, o aquí se requieren tirantes de agua a 33 metros. Eso quiere decir que el piso del mar se encuentra a 33 metros, o sea, está muy cerquita, son mares muy poco profundos, de tal manera que las inversiones son más baratas. Si las inversiones son más baratas, que hemos hecho los cálculos, están entre 20 y 30 dólares por barril. ¿Para qué el gobierno les da hasta 60 dólares? La diferencia entre el costo efectivo de inversión y el costo autorizado por el gobierno es ganancia para la petrolera. Ahí ya lleva una ganancia muy importante. Por otra parte, en el área 1, la Secretaría de Hacienda pidió 34.8 de utilidad operativa y la petrolera ofreció 83.75 para el Estado. Y las autoridades están difundiendo que el gobierno va a ganar 83.77% en esta área.
y no es así. Es el 87 de la utilidad operativa, que es solamente lo que resta después de descontar los costos, gastos e inversiones. Pero termino diciendo que lo que estamos viendo pues contradice todas las tesis que dijeron con la reforma energética, que se abría el sector para que entrara un flujo de inversiones privadas, nacionales y extranjeras, que querían que se aprobara la reforma porque traerían millones de dólares a México, y ahora se le da la vuelta a todo lo dicho y escrito, a todos los argumentos, y resulta aberrante que todo caiga o recaiga sobre las exiguas finanzas públicas del Estado mexicano. Están asumiendo inversiones privadas, están regalando renta petrolera y están favoreciendo a sus amigos, porque por ejemplo en el área 1 pues se trata de Shell. ENI Internacional BV está aliada a Shell y están caracterizadas por corrupción, por daños ambientales. British Petroleum rompe récord mundial en daños ambientales, y el área 4 donde está Petroval, hay que recordar que está el director general es Carlos Morales, que durante 10 años le estuvo dando contratos petroleros a Oceanografía, y volvió a Oceanografía de ser una empresita a ser un emporio. Y el principal responsable de la corrupción en Pemex Exploración y Producción se llama Carlos Morales, y ahora es el director de Petroval, al que le están dando el área 4. Le pediría yo a Andrea Becerril me repita la parte de la pregunta que me corresponde para poder responder. Ya se me olvidó, la verdad. Sí, no, quería saber si todavía hay algo que hacer, o ya el PRI y el PAN se van a salir con la suya y cada uno va a colocar a su candidato, uno de ellos Raúl Cervantes. A ver, el estatus en el que estamos, el momento en el que estamos en este tema, es aquel en el que el titular del Poder Ejecutivo construye las ternas. ¿Cómo construye las ternas el titular del Poder Ejecutivo? Pues sin duda, tomando referencia de las mejores mujeres y mejores hombres, juristas. Ahí viene una pregunta: ¿político jurista o jurista político? Es siempre la disyuntiva cuando se trata de cargos. Aparece un político que puede calificarse de jurista, pero es más político que jurista, ¿verdad? Es el político jurista, ¿sí? Hay otros juristas políticos, que son aquellos que son más juristas que políticos. Y ese es el momento en que el presidente de la República lo llamamos a comportarse como jefe de Estado, para que cuide al Poder Judicial de la Federación y no se comporte como en el tema de los conceptos de populismo, como un agente político de una tendencia. Por tanto, el llamado es a que no haga caso de las presiones ni de su partido ni del Partido Acción Nacional. Hay un momento muy complicado en la credibilidad de las instituciones, del ejercicio del poder, de la clase política, y en particular y en este tema de la administración e impartición de justicia. Entonces, no es que haya… Ahora, cuando yo digo que puede haber hasta evidencias, son los cabildeos. Están desatados los cabilderos de ambos partidos para concretar a un ministro para cada lado. Eso sí lo hay, pero está ahorita en la cancha del Poder Ejecutivo. Y por eso llamamos al Poder Ejecutivo a que se comporte como jefe de Estado. Muy rápido, nada más, en abono del comentario del coordinador y senador Barbosa, hay un clásico de la administración pública, Omar Guerrero, que habla del diplomático, el juez y el funcionario. Y lo traigo a la memoria porque parece que hay una gran confusión en el presidente.
A sus amigos académicos los manda de diplomáticos, a sus amigos funcionarios los manda de jueces, pero toda la hipótesis del libro es que son formaciones, caracteres y personalidades completamente diferentes. Esto es importante porque este acuerdo, que tenemos la evidencia, pero si es que existe, es demolitorio de las instituciones. ¿En qué nos afecta? En que mata la objetividad, mata la imparcialidad y vulnera las instituciones. ¿Qué es lo que implicaría? A lo mejor lo vemos muy distante el tema de la Suprema Corte, pero hemos visto casos muy concretos, con una Corte que no juzga sobre lo que es justo, sino juzga sobre lo que le es funcionar al poder. Pues entonces destruye absolutamente la credibilidad de las instituciones. De la pregunta concreta, si se puede hacer algo, pues nosotros vamos a hacer nuestra tarea, pero también depende de ustedes, depende de los medios, de que le den la exposición, de que le den la cobertura, también de la sociedad civil que nos ayuden a hacer visibles estos temas, porque esto nos afecta a todos los que tenemos causas progresistas, a todos los que defendemos los derechos. ¿Qué va a pasar con una Suprema Corte conservadora frente a derechos adquiridos en materia de diversidad, en materia de equidad? ¿Van a ir para atrás en materias de derechos sociales, en materias de derechos de agua? O sea, es un tema que sí hay que darle toda la trascendencia porque nos afecta en el presente, pero nos va a afectar más en los próximos años y es un eslabón fundamental de la restauración autoritaria. La iniciativa que dijo que van a presentar, ¿nos puede explicar más en qué consiste esta iniciativa? ¿Cuándo la presentará? Y también, ¿cuál es su opinión? Bueno, el PAN dice que van a bajar el número de firmas para ser un candidato independiente. Cuando esto se está dando, cuando en Puebla es un gobierno por una persona que viene del PAN y del PRD, y él fue quien propuso aumentar el número de firmas. Y una más, si ustedes como bancada ya tienen un plan de austeridad frente a la situación económica que se vive, en la Cámara de Diputados ellos han propuesto y han dicho que van a renunciar a autos, celulares y hasta seguros. A ver, mira, la iniciativa que presentaremos el próximo martes es una reforma constitucional que tiene sin duda que estar relacionada con el artículo 116 y los relacionados con el régimen político y sistema electoral, para poder garantizar, obligar. 116 son las referencias que tienen que ser obligadas para los estados de la República. Ahí tienes que meterlo también. Entonces, para impedir que en los estados, en la adecuación que deben de hacer las legislaturas estatales de las reformas constitucionales federales, se haga nugatorio la figura de la candidatura independiente y el derecho de los ciudadanos de participar en eso. ¿En qué momento, en qué asuntos específicamente? En el tema del número, el porcentaje de apoyos ciudadanos para que la candidatura participe, que no sean más excesivos que los relacionados con el nivel federal, no pueden ser más excesivos. Y desde luego una cosa, que se garantice que si hay voluntad política de todos, podamos sacarla inmediatamente, ¿eh? Yo llamo a que la saquemos inmediatamente para detener lo que está ocurriendo en los estados de la República, y llamo a la congruencia, para que no la utilicemos solamente estos anuncios como anuncios de posicionamiento político ante la gente, sino que, como tú dices, yo te aseguro que el gobernador de Puebla no es controlado, conducido por el Partido de la Revolución Democrática. Él es un ciudadano que milita en el PAN, forma parte de la dirección nacional del PAN. ¿Me explico? Y entonces llamo a que de esa manera se vea, que no se permita a los gobernadores estar actuando de manera libre en contra de las candidaturas independientes y que se tomen posiciones solamente públicas. Podemos sacar en una semana esto, podemos sacarlo si hay voluntad. Manlio Fabio Beltrones dijo que él estaba en favor de las candidaturas independientes. ¿Lo recuerdan, verdad? ¿Sí? Ricardo Anaya lo dijo también. Carlos Navarrete, bueno, pues parece que lo dijo, ¿sí? Y entonces, porque no voy a decir lo que no he escuchado. Y entonces podemos sacarlo esta semana.
démosle para adelante. Los convocamos a que sea real esto, a que sea real. ¿Sí? Plan de austeridad. Mira, los grupos, el Senado tiene que asumir una posición común, y claro que debe haber austeridad. En la Cámara de Diputados debe haber un recorte al presupuesto asignado a las cámaras, tanto a diputados como a senadores. Debe de haber, y desde ahí tendría que haber un ajuste en todos los rubros. El tema de los seguros médicos, quiero decirte una cosa, no impacta. ¿Sabes cuánto gasta, cuánto le cuesta al Senado los seguros médicos relacionados con el PRD? 1 millón de pesos al año. ¿Sí? El tema de los coches, adelante, que pueda darse, pero medidas reales. Y la otra es, ni siquiera se ha asumido, no, bueno, los vehículos que tienen asignados los grupos parlamentarios y que utilizan 6 para el PRD o 7 para el PRD y proporcionalmente al PAN más y al PRI más. ¿Sí? Pero te quiero decir una cosa, ni siquiera hay una definición a dónde se va ese dinero. Tiene que haber un destino específico, porque no es para que se regrese, ¿verdad? Es para que se destine a becas, se destine a libros, se destine a causas sociales. Eso tiene que decirse, porque si no se gasta, si no se ejerce, solamente se queda en las tesorerías de cada entidad y se destina a cualquier otra cosa, al gasto ordinario. Entonces hay que ser un asunto no de anuncios populistas ni demagógicos, sino asuntos reales. Y esas son acciones que vayan contenidas en el presupuesto de egresos de la Federación. Ahí pueden ir. Hoy es el momento de hacerlo. ¿Qué más? Gracias, buenas tardes. Para preguntar si todo el grupo parlamentario comparte la visión de los comuneros y que plantea el senador de Médicis, pues en el entendido de que Graco es un gobernador emanado de las filas del PRD. Entonces, quisiera saber si es una posición de todo el grupo parlamentario apoyar este movimiento. Segundo, preguntarles, en el tema de las candidaturas independientes, hace apenas unos minutos el Comité Ejecutivo Nacional del PRD emitió un pronunciamiento en el que instruye a sus grupos parlamentarios en las 2 cámaras del Congreso a aprobar a la brevedad la propuesta que presentó ayer el PAN, la que anunció ayer el PAN. Okay. Entonces, pues a ver si ustedes van a cumplir con esta instrucción. Y tercero, ¿cuál es el riesgo de partidizar a la Suprema Corte? ¿Qué está en juego si de verdad se permite que una posición se la repartan al PRI y otra al PAN? Gracias. Primero, es unánime la posición del grupo de apoyar al grupo de comuneros de Morelos. ¿De acuerdo? Más allá de no hacer nuestras las expresiones de viejo pelón y cosas de esas. Son particulares, ¿eh? ¿Sí o no? Bueno, segundo, a ver, cuando se discutió la reforma política, el PRD planteó una propuesta añeja en la izquierda, añeja en el PRD, el tema de las candidaturas independientes. Ha habido una tendencia permanente. En la época de Carlos Salinas, en la época, no sería tan claro en la época en el gobierno de Zedillo, pero volvió a hacerlo con Fox y con Felipe Calderón, de construir un bipartidismo, al estilo de Estados Unidos, 2 derechas, porque en Estados Unidos los demócratas no son del PRD ni de Morena, son derecha, son americanos, pues es su país. Y los republicanos no son los otros, ¿no? El bipartidismo en México, que le acomoda los intereses de las clases adineradas, es el bipartidismo de la visión del PRI y de la visión del PAN. La partidocracia vista así
tiene un enemigo: la figura de la participación de los ciudadanos a través de la figura de los independientes. Pero el PRD o la izquierda, para no cargar de… La izquierda en México siempre tuvo ese planteamiento, el de las figuras independientes. Y quienes estuvimos en la mesa, ahí está al extremo uno de ellos y ahora el otro, presentamos el tema de las candidaturas independientes como posición del PRD. Y otros partidos eran los que querían aumentar más requisitos. No solamente a la constitución de partidos nuevos, llegaron a hablar hasta del 5%. Y de candidaturas independientes también. Y quienes pusimos la condición enérgica para bajar a los porcentajes que se sumaron fue la izquierda. Hoy es un producto legislativo, hoy es una figura que aparece en la Constitución, tal y como fue, como ustedes la pueden leer y encontrar. Lo digo porque de verdad, yo creo que Carlos Navarrete no estuvo en la mesa de la reforma política y no puede en ese boletín pedirle a los grupos parlamentarios del PRD que nos pongamos a la cola de un anuncio del PAN. Una iniciativa que no está presentada a estas horas, ni en senadores ni en diputados. Por eso yo he dicho, me he comprometido en nombre del grupo y el grupo se ha comprometido a que presentemos el martes una iniciativa de reforma constitucional para impedir que en los estados se haga un derecho nugatorio. Y que coincidamos todos los grupos parlamentarios y que coincidamos con el PRI, con el PAN, porque también ni por insinuación intento plantear que es un tema del PRD y debe de ser visto como del PRD, no. Es un tema de la sociedad, es un reclamo de la sociedad, que a partir del 7 de junio se volvió un tema de riesgo para la partidocracia, de riesgo. Por eso hay que ver efectivamente si son reales las posiciones de los partidos. Y por eso hago el llamado que podamos hacer una aprobación inmediata y no dejarla para la agenda legislativa de largo plazo. Parece que están jugando rancones de afuera, ¿eh? Sí. Ha de ser… ¿Dónde está Zapata? Los caballos de Zapata. Y entonces queremos ver la verdadera posición. Del Senado vamos a presentar una propuesta de pronunciamiento del Senado que pueda compartir todas las bancadas para ver de manera real si esto es un asunto que es efectivo. Entonces, yo es lo que te diría, las acciones de nuestro grupo parlamentario van a ser acciones de propuesta, la iniciativa que presentaremos, la propuesta de pronunciamiento que presentaremos, ¿sí? Y compartimos, más bien celebramos que el presidente nacional y la dirección nacional tengan como prioridad este asunto en un esfuerzo de las instituciones, del conjunto de fuerzas políticas. Nada más. ¿Sí? ¿Y el otro cuál es? ¿Quieres tú? ¿Tú? ¿O Encinas quieres? Bueno, pues el riesgo ya lo comentábamos. El primer riesgo
es que las instituciones, cuando no cumplen para lo que fueron creadas, operan en contra. Entonces, la división de poderes tiene una lógica, que es evitar el abuso del poder. Una Suprema Corte que esté partidizada le es funcional al poder, ya no es un freno al gobernante, es una herramienta del gobernante. ¿Qué significa una Suprema Corte partidizada? Significa que no habrá objetividad, significa que no habrá imparcialidad y significa que lo que se le mande lo operará en función del Ejecutivo. Es una reminiscencia de otros tiempos. ¿Qué significa? Es una Corte subordinada. Significa que la visión de progreso de este país no va a avanzar más que con la venia del presidente, y eso pues no va a pasar. Nuevamente, reitero, todos los derechos que han sido luchas sociales, como los de diversidad, como el derecho a elegir de la mujer, como los derechos de equidad, pues están en un alto riesgo en una Suprema Corte que con miembros acordados a modo, pues no juzguen sobre la base de la justicia o la legalidad, sino sobre la base de la funcionalidad a quien le debe la posición. Creo que se ha avanzado mucho en la imparcialidad, se había avanzado mucho en la construcción de la Suprema Corte, pero pues la tendencia que estamos viendo es a hacerla funcional al poder. Entonces, ese sería el riesgo. Es un riesgo muy importante, es una muy buena pregunta, porque sí pone en riesgo un Estado democrático. Es el fracaso de la transición democrática. Armando, Encinas quiere dar alguna reflexión. Un matiz. Yo creo que una corte que surja del acuerdo de dos grupos parlamentarios para construir una mayoría calificada no necesariamente sería una corte partidizada, sino sería una negociación que no representaría a los partidos, sino a grupos de interés. Y lo que tendríamos es una corte que se convertiría en un tribunal de consigna y en un tribunal que garantiza impunidad, porque a lo que responde esa corte no solamente es al interés del Ejecutivo, sino de los grupos de interés que propiciaron la llegada de los nuevos ministros. Y justamente es el problema de fondo, porque una corte de esta naturaleza pues, es la fuente fundamental de la corrupción y de la impunidad en el país. Vámonos por favor, buenas tardes, a las cuestiones más o menos concretas. Don Jorge, yo le quisiera preguntar, por favor, si me lo permite, ¿hasta dónde y hasta cuándo van a permitir o van a darle una suerte de ultimátum al gobierno, a las empresas españolas? Lo elocubra en su documento, pero no lo define. Yo le pido, por favor, si nos puede concretar hasta dónde y hasta cuándo y qué van a hacer, hasta dónde pudieran llegar los dos municipios centralmente afectados y los 8 que también se sienten de una u otra manera dañados por estas circunstancias. Número 1, número 2, muy específico, por favor. Yo le quiero preguntar, senador, ¿Cervantes sí o no? La bancada del PRD ha considerado, la bancada del PAN señala, desliza, comenta que Cervantes sí para la Suprema Corte. ¿La del PRD ha elucubrado sobre el punto o vamos a hacer que los 17 integrantes vayan por su lado? Concretamente, ¿Cervantes sí o no? Concretamente también sobre el asunto de las candidaturas independientes, pues el Grupo San Ángel, recordemos la historia muy específica, conformó, ahí recordemos a El Bester, ¿no? Entre otros personajes, conformando una candidatura, comillas, independiente a su manera, investida con Acción Nacional, que se transformó en el fenómeno Vicente Fox. ¿Vamos bien por ese camino con una circunstancia de esa naturaleza, senador? Populismo del gobierno, senador. Acaba de decir el secretario de Hacienda en San Lázaro que le pide a los congresistas que nada de elevar los impuestos y menos el IVA. ¿Esto se llama populismo desde el gobierno, senador? Él dijo, él les pidió a los que les rogó. Les pidió, les rogó, los invocó, los convocó.
Bueno, tocante a la fecha exacta nadie la sabe, yo creo ni el gobierno. Lo que sí te puedo asegurar es que nosotros hasta ahorita hemos tratado y hemos logrado contener a nuestra gente, porque tenemos ya mucha gente inconforme que ha querido ir a dinamitar los cárcamos que están construidos. Pero hasta ahorita, gracias a Dios, nos han hecho caso y no se ha cometido ese delito, supuestamente federal, entre comillas. Pero la fecha exacta, como tú me la pides, ni el gobierno te la puede dar. Nosotros tenemos un plantón desde el 18 de abril en Apatlaco, de donde al cárcamo, a donde está el plantón, son 516 metros que les faltan para conectarse. Hasta ahorita no han intentado pasar ese tramo, porque ahí los frenamos y fue cuando pusimos el plantón. El plantón ahí persiste todavía. En el momento en que el gobierno del estado quiera llegar con la fuerza pública a tratar de terminar ese tramo que les falta de acueducto, va a ser el momento en que cuando todos los ejidatarios, campesinos, gente en general, obreros, intelectuales, se van a manifestar en contra de ese proyecto. Y ahí es cuando nosotros ya no vamos a hacer nada por detener a la gente que quiere ir a dinamitar esas construcciones. Graco está advertido, pero no ve más allá de sus narices, ya es problema de él. Pero eso es lo que yo te puedo decir. La fecha exacta nadie la sabe. A ver, mira, nosotros hemos hablado en el grupo sin tener una definición en el caso, compartimos estos razonamientos ante lo que se ha vuelto ya un comentario generalizado de un preacuerdo o acuerdo entre gobierno y PAN para que en las ternas vaya incrustado una con un perfil partidario. Y se habla de nombres, ¿verdad? Se habla de Cervantes, se habla de Germán Martínez, se habla por parte del PAN, de Santiago Krill, se hablan de esos nombres, se han dicho, ustedes conocen lo que se dice, y pueden saber hasta de cabildeos que se están llevando a cabo vinculados con esos propósitos. Nosotros nos pronunciamos porque quienes vengan en la terna sean preponderantemente mujeres. En la Corte solamente hay hoy Olga Sánchez Cordero y Margarita Luna Ramos, de 11. Para nosotros es importante que aparezca la opinión, las posiciones de juristas mujeres, tomadas de entre, básicamente, preferentemente, de entre las que tienen carrera judicial. Juristas, preferentemente mujeres. Yo así ya lo dije, lo otro tú lo has dicho. Tómame por favor en tu nota lo que yo he dicho. Mujeres. Queremos que los dos espacios de la Corte sean para mujeres. Ahorita el presidente Peña tiene en sus manos la condición de integrar la terna. Después vendrá al Senado, pero vendrá siempre ya con la condición de un acuerdo. Rechazamos toda forma que desde las cámaras se tomen acuerdos para beneficiar a personajes que hayan estado vinculados a los destinos partidarios. ¿Sí? Gracias. Segundo, me decías cuál, el tema de los estatus y del grupo, la referencia de lo que fue el grupo San Ángel. Miren, hablar de política es algo que se le da a las mujeres y a los hombres que nos gusta incidir en las decisiones de nuestro entorno. Ustedes están haciendo política, los compañeros que hoy nos acompañan de Morelos, las compañeras, porque están incidiendo en el destino de su entorno. Así es la política. Cuando los hombres del poder económico se reúnen, también toman opiniones para influir en el entorno que los rodea, ¿verdad? Y se preocupan por cómo se acomoden las cosas
en democracia, en el ámbito de la democracia, de la sociedad. Eso no es correcto. Desde la opinión de la izquierda no es admitido que se tomen decisiones desde el estatus del poder, de los privilegios, para poder preparar. ¿Eso qué es? ¿Sí? Para poder preparar una candidatura independiente. ¿Sí? Para poder preparar una candidatura independiente. Las candidaturas independientes se dan de manera natural. No deben de ser parte de una estrategia electoral para impedir o favorecer a alguien o algo. Entonces, estamos dando nuestra posición, porque es la posición que debe ser de un pensamiento de izquierda. Y el tema de Videgaray, yo creo que se lo pidió a los diputados del PRI y del PAN. Cuando eso lo dijo en Cámara de Diputados, le dijo a los del PRI y del PAN, no metan el IVA. Yo creo que está preocupado porque él sabe que entre los diputados del PRI quieren que aparezca el IVA generalizado en medicinas y alimentos. Ahora sí ya me preocupé, porque Videgaray seguramente sabe que los legisladores del PRI y del PAN quieren hacer aparecer el IVA. Pero daremos la lucha, impediremos que eso ocurra. Gracias. Sí, venga, señor.